Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En esta oportunidad venimos con este ejercicio de dinámica, el cual lo vamos a resolver de la siguiente manera. La pregunta dice, determine el valor del coeficiente de rozamiento cinético si el bloque de 8 kilogramos se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme. Gravedad igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Como pueden observar, aquí yo ya tengo anotado los datos que me proporciona el ejercicio, que es la masa del objeto, 8 kilogramos, la fuerza, que está en este sentido, es 50 newtons, el ángulo de desplazamiento con relación a la fuerza es 37 grados, la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Y aquí tenemos las posibles respuestas que nosotros tenemos que marcar. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer primero para resolver este ejercicio? Hacer el diagrama de cuerpo libre o interpretar las fuerzas que interactúan en este objeto. Si se fijan, la pregunta me está pidiendo calcular el coeficiente de rozamiento cinético. Aparte de eso, me dice que se desplaza con MRU. Esto es muy importante entenderlo porque ahí vamos a saber qué tipo de movimiento se está realizando en este objeto. Como es movimiento, tenemos que analizar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? El diagrama o identificar las fuerzas que actúan sobre este bloque. Nosotros conocemos que en dinámica y en estática tenemos que interpretar las fuerzas de esta manera, ¿no? Existe lo que es la fuerza normal, ¿ya? O de reacción, la fuerza, o en este caso el peso, que siempre está con dirección al centro de la Tierra, que sería el peso del objeto. La otra fuerza que está interactuando, que es esta, ¿ya? Que está en este sentido, lo denominaremos F. Y hay otra fuerza que es la fuerza de rozamiento que aparece aquí con el suelo o con el piso, si quieren verlo así, que aparecería más o menos por aquí, ¿no? Que está en ese sentido contrario porque está impidiendo el movimiento del objeto, ¿ya? La fuerza de rozamiento. Esas son las fuerzas que interactúan. Para resolver este ejercicio, como pueden observar, son vectores, ¿ya? Son vectores lo que tenemos que hacer, ¿no? Sumatoria de vectores en el eje X y sumatoria de vectores en el eje Y. Eso significa que cuando este vector que se encuentra aquí, fuerza, hay que convertirlo en su componente rectangular, que sería la fuerza en X, ¿ya? La fuerza en X. Eso es lo que tenemos que interpretar. Necesitamos ese valor para que nosotros podamos aplicar la segunda ley de Newton y nos ayude a resolver nuestro ejercicio. Esa fuerza va a ser esta. Y si se fijan, se forma un pequeño triángulo, ¿no? En este sentido, no lo voy a hacer aquí de manera rapidita, a modo de saber qué es lo que está pasando, ¿no? Esto es lo que estoy haciendo, ¿no? Esta es la fuerza F y aquí si se fijan, pues se forma un triángulo, ¿no? Y también nos proporciona un ángulo. Lo que yo necesito es esta fuerza de aquí. Y para mí esta fuerza va a ser F coseno del ángulo. Profe, pero ¿de dónde sacas esto? Fácil, esto es un triángulo. Y nosotros sabemos que triángulos, para determinar esto, que para mí es el cateto adyacente, porque este es el ángulo, este es el cateto opuesto que está al frente, este es el cateto adyacente y esta es la hipotenusa. ¿Por qué coseno, profe? Por lo siguiente, porque el coseno del ángulo dice que es igual al cateto adyacente, que para nosotros puede ser fx, ya lo vamos a determinar fx, esta parte, dividido entre la hipotenusa, y la hipotenusa pues es f, ¿no? Es f. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito? Es este vector, ¿no? Que le he denominado fx. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Por lo tanto, tengo f coseno del ángulo. Y eso es fx, ¿no? Esto es lo que he anotado aquí. Por lo tanto, eso es lo que vale este vector. Entonces, aquí anotamos f coseno del ángulo. Esa es la fuerza que está interactuando ahí en nuestro
problema. ¿Listo? Eso es lo que voy a interpretar ahora. Por la segunda ley de Newton nos dice que la sumatoria de fuerzas, lo haremos aquí abajito, la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿no ven? Esto es en el eje X, ¿listo? En el eje X está el movimiento. Ahora, algo que hay que tomar en cuenta. Fíjense, ¿qué dice aquí? Dice que se desplaza con MRU. ¿Qué significa MRU? Eso significa movimiento rectilíneo uniforme. Y cuando trabajamos movimiento rectilíneo uniforme, no existe la aceleración. O en este caso, la aceleración sería 0. ¿Ya? Sería 0. ¿Listo? Porque en movimiento rectilíneo uniforme, lo único que varía son los tiempos, las distancias, las velocidades son constantes y la aceleración es 0. Es como dijéramos que la aceleración no existe para el movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Cuando aparece en el movimiento variado, ¿no? Entonces todo esto va a ser 0. Entonces mi sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Siendo así, ¿cuáles son las sumatorias en el eje X? Tengo este vector, que es positivo, que es F coseno del ángulo, menos, ¿por qué menos? Porque está este en sentido opuesto, que es la fuerza de fricción. Todo esto igualado a 0. Si hacemos el despeje, vamos a tener que esto que está con negativo pasa al otro lado con positivo, ¿no? O sea, voy a tener F coseno del ángulo igual a FR. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que saber? ¿A qué es igual la fuerza de deslizamiento? La fuerza de deslizamiento es igual al coeficiente de deslizamiento cinético, en este caso, por la fuerza normal o la fuerza de reacción, ¿no? La fuerza de reacción. Ahora, sabiendo eso, nosotros podemos reemplazar eso aquí. Decimos F coseno del ángulo va a ser igual a la fuerza de coeficiente de deslizamiento por la fuerza normal. Ahora, lo que no tenemos es la fuerza normal. Decimos aquí, ¿no? Sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque aquí no existe movimiento, ¿no? No existe en este eje movimiento. Por lo tanto, aquí simplemente voy a tener que la normal es igual al peso. Y la normal va a ser igual a la masa por la aceleración de la gravedad, ¿no? Porque el peso es igual a masa por gravedad, ¿no? Listo, entonces ya tengo esta fuerza normal, puedo reemplazarle aquí y con esto ya estaría resuelto nuestro ejercicio. Entonces reemplazamos, ya vamos a terminar. Esto va a ser F coseno del ángulo, coeficiente de deslizamiento, masa por gravedad. Vamos a despejar este coeficiente que necesitamos, todo lo que está multiplicando pasa a dividir, por lo tanto voy a ordenar esto de la siguiente manera. El coeficiente de deslizamiento cinético va a ser igual a la fuerza coseno del ángulo dividido entre la masa por la gravedad, ¿no? Listo, esta es la formulita que me ayuda a resolver este ejercicio. Entonces lo pasamos aquí. Y decimos, coeficiente de deslizamiento cinético va a ser fuerza, es 50 newtons, vamos a utilizar las unidades más, coseno del ángulo que es 37 grados, ¿no? Eso es lo que nos da el ejercicio de esto, este ángulo de aquí. 37 grados. Todo esto dividido entre, en este caso, la masa por la gravedad. La masa es 8 kilogramos. La gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Aquí arriba voy a tener newtons y aquí newtons se van a eliminar. El coeficiente de deslizamiento no tiene unidades, por lo tanto, esto va a ser igual a, aplicamos la calculadora, ¿no? Es 50 coseno de 37. Entonces decimos aquí, ¿no? Arriba es 50 coseno de 37 grados, todo esto dividido entre 8 por 10, ¿no? Que sería 80 en este caso.
0,49. Redondeado sería 0,5. Y con esto nuestro ejercicio está resuelto. No se olviden, si les ha gustado el video, no se olviden dejar su corazoncito, su pulgarcito, su comentario, qué temas quieren que explique. No se olviden seguirse, suscribirse. Nos vemos conmigo en un próximo video. Chao, chao. Y la respuesta sería el inciso B. Nos vemos en un próximo video. Chao.